buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que se van conectando en esta transmisión en vivo organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi nombre es Anilú Torres, soy estudiante justamente de esta casa universitaria y el día de hoy me acompaña también mi compañero Michael León en este webinar, en uno de estos webinars que vamos organizando desde la Escuela de Periodismo. ¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes, Anilú, gracias por la presentación. En efecto, vamos el día de hoy a tener a invitados especiales para trabajar sobre un libro que ha publicado el profesor Paul Maquet. El libro se titula Marx en tiempos postmodernos y tendremos el placer y el gusto de tenerlo como invitados, además de tener a Micaela Guillén y a Alejandro Lagos como comentaristas, y finalmente tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre este interesante trabajo que ha publicado el profesor Paul Maquet. Efectivamente, Michelle, estamos el día de hoy con invitados bastante especiales, empezando por Micaela Guillén Ramírez, que es, ella ha estudiado filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente cursa estudios de maestría en antropología, activista feminista también y ambientalista, y actualmente trabaja en el Fórum Solidaridad Perú, en el acompañamiento de organizaciones indígenas amazónicas en el norte del país, contribuyendo a la promoción del debate sobre las autonomías indígenas, los territorios integrales y defensa de los ríos. Además, es conductora del videoblog El Barrio de Mica. Y desde Chile, a quien también mandamos un cariño especial y unos saludos especiales desde Lima, Alejandro Lagos tiene licenciado en Comunicación Social y magíster en Comunicación Política. Además, ha participado en el Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación, abordando temas límite para la comunicación política, como la irrupción del Estado Islámico en Medio Oriente y el surgimiento de movimientos reaccionarios del siglo XXI en América Latina, ¿no? Además, ha desarrollado en el marco del terceavo Congreso Chileno de Ciencia Política trabajos sobre el despliegue mediático de la posverdad y las fuentes no identificadas en la era de la revolución tecnológica permanente, y actualmente se encuentra desarrollando trabajos sobre los horizontes y límites de la comunicación política y la democracia liberal. Y bueno, obviamente también también ha sido profesor nuestro, el autor del libro además, Paul Maquet, que es comunicador licenciado en la universidad, en la PUC, y magíster en periodismo ambiental en el Instituto Internacional de Formación Ambiental. Actualmente también cursa un magíster en comunicación política en la Universidad de Chile, y bueno, ha sido hasta el 2018 docente de nuestra casa de estudios y promotor del Observatorio Universitario de Medios. Vamos a arrancar este conversatorio entonces sobre esta presentación del libro con Micaela Guillén, para que nos pueda dar unas primeras impresiones respecto a la lectura realizada a Marx en los tiempos postmodernos. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a Paul y a la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación. Es un honor estar en esta presentación del libro de Paul y en un espacio compartido como la comunidad ruiseña, de la que también soy parte. Bueno, mientras iba recorriendo las páginas del libro Marx en tiempos postmodernos, recordaba los debates que surgieron en los espacios de militancia política, allá donde empecé a ser joven, sobre retomar las fuentes primeras, leer directamente a Marx y a los marxistas, ¿no? La historia de nuestro país nos marca muchísimo, ¿no? Y nos costó mucho al principio poder decirnos que éramos militantes de izquierda sin ser estigmatizados o ser terruqueados dentro de nuestros mismos espacios, ¿no? Siento que el texto de Paul recoge varias de los debates que se han surgido en nuestra generación, ¿no?
leer directamente a Marx y los marxistas era un debate que estaba al principio, ¿no? Y creo que siempre ha estado, ¿no? Pero en un tiempo en el que había que desestigmatizar las situaciones era un poco más complicado. La situación de estos debates generó varias fracturas en colectivos y el surgimiento y posicionamiento de otros que fueron avanzando, que decidieron finalmente llamarse directamente marxistas, ¿no? Y socialistas y salir como floreciendo nuevamente en nuestro panorama político, ¿no? Que algunos todavía están a la margen, pero continuamos en esa lucha. Aún tengo muy vívidas las frases de varios compañeros de la universidad diciéndome que asistir a la Cumbre de los Pueblos o leer a Marx era una apología al terrorismo, ¿no? Era como mucho susto hablar de los pueblos indígenas o los pueblos de Latinoamérica antes, ¿no? Incluso compañeros que criticaban el seminario de Marx y Nietzsche que teníamos en la universidad, que eran dados por grandes intelectuales jesuitas como Bernardo Aur o Vicente Sactuc, por miedos y temores que habían ahí, a pesar de que eran espacios bastante concurridos en nuestra carrera de filosofía. Y tenían círculos de 2 o 4 años para poder leer a Marx solamente el tomo 1, ¿no? Me da gusto ahora haber reconocido en el texto de Paul estas inquietudes y debates que se han venido formulando desde nuestra generación como académicos y como militantes de izquierda. Marx en tiempos postmodernos es un aporte fresco y de lectura ligera que aporta reflexiones y cuestionamientos profundos sobre el marxismo en el siglo XXI. Paul nos invita a pensar en construir un nuevo paradigma político que recoja nuestras diversidades, ¿no? Donde nos pone en la mesa, ¿no? Las diferentes, las diversidades en que nos encontramos no solamente en el mundo, sino especialmente en Latinoamérica y pensando ya en el Perú. Como decía una compañera hace muchísimos años, Paul nos está invitando a construir un mundo donde quepan todos otros mundos, ¿no? Otros mundos posibles. Desde la reflexión del autor nos permite no solo aspirar al bien común, ¿no? De manera romántica, ¿no? Sino que nos plantea una revisión histórica y una primera entrada del balance sobre nuestro proceso de modernidad y el recorrido del marxismo a lo largo de este proceso histórico. Es un texto que no solo contribuye al debate académico de la vigencia del marxismo, también contribuye al debate que tenemos desde nuestra militancia. Así como Marx escribió El Capital dirigido a los obreros, siento que el texto de Paul puede ser muy bien utilizado para todos aquellos que queremos conocer un poco más sobre de qué trata esto de la izquierda, del marxismo y eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para construir un nuevo paradigma? Es lo que nos plantea al final Paul y nos da algunas luces por dónde ir. ¿Qué le toca a esta generación de universitarios, de militantes, activistas, feministas y ambientalistas? Porque tal como lo ha mencionado Paul, no solamente estamos hablando de una ideología, sino de una manera de poder reflexionar sobre el mundo, ¿no? De una herramienta para poder leer las cuestiones que están pasando en el país, en nuestro país, en nuestro mundo, en el sistema. Como se habrán dado cuenta, al igual que Paul menciona en el libro, que él habla desde este lado de la montaña, ¿no? Esta inmensidad, esta cadena de montañas, ¿no? Él finalmente se ubica en esta montaña que es el marxismo. A mí también me toca porque he vivido y he crecido contemplando desde este lado de la montaña también, y he leído el libro desde esa perspectiva, ¿no? Y he sentido el recorrido del libro como una escala hacia la montaña y finalmente contemplar el horizonte que nos ha costado mucho reconocer y que les ha costado mucho a nuestra generación identificar y romper, ¿no? Ir pasando obstáculos que quizás las generaciones pasadas, las generaciones que nos preceden, no pudieron, a las que no pudieron llegar, ¿no? O que no vieron cuáles eran los puntos en los que podían seguir avanzando, por también la lectura histórica, los momentos en los que estaban, las influencias internacionales y todo lo que también en el libro se menciona, ¿no? La contextualización histórica de los primeros capítulos nos ayuda a dar cuenta cómo se mueven los procesos de pensamiento y la construcción de las ideologías de la modernidad, las carencias sobre las que se construyeron las naciones actuales. Me gusta la delicadeza con la que teje Paul la crítica a los gobiernos socialistas reales y rescata los aportes más importantes del socialismo argumentándolos con datos cualitativos, ¿no?
Eso no, la frase que mantiene él continuamente en el libro, esta no botar el agua sucia con el bebé, es una buena metáfora para poder rescatar la vigencia del marxismo y no descalificarla frente a los diversos sucesos históricos que tenemos hasta ahora, ¿no? Sin duda, el gran protagonista de toda la argumentación no solo es Marx, sino la propuesta original y a la que todos aspiramos, que es la libertad. Vivimos en un mundo donde se nos dice que somos libres todo el tiempo, ¿no? Podemos elegir qué marca de celular o qué otra no, si compro un caramelo o no compro un caramelo, una ropa o no, para decir que podemos, y nos dicen que podemos decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Y nuestros futuros, que el futuro es nuestro, que debemos ser emprendedores para poder lograr alcanzar el éxito, que somos pobres porque queremos, etcétera, 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 ¿no? Y con esto de la marca Perú, que podemos emprender, y etcétera, ¿no? Todo lo que se nos ha planteado, incluso en los últimos 10 años, ¿no? de gobiernos en nuestro país, nos hemos mercantilizado como producto y no como ciudadanos peruanos, ¿no? Tenemos una marca que nos registra. Sin embargo, Paul nos aclara, nos dice, un momento, ¿qué es la libertad? ¿No? Como bien lo plantea, hay una construcción histórica sobre la libertad liberal que está condicionada a dependencia del mercado y el capital, y pensada una libertad desde un punto de vista individualista, ¿no? Esta frase que tanto conocemos de nuestra libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Es como yo solo, ¿no? Y incluso muchos de nosotros, nuestras generaciones, ¿no? Han crecido en que solamente nosotros vamos a poder lograr cada uno su éxito y lograr armar su camino, ¿no? Sin embargo, Paul menciona, Marx introduce un giro nuevo para el pensamiento moderno europeo, giro que es herencia de los socialistas que antecedieron la concepción del hombre no como individuo aislado, sino como ser socialista. Sin duda estamos hablando de una concepción de emancipación diferente, que no solo implica un cambio en la concepción de nuestro yo como ser colectivo, sino como dependencia de nuestra libertad y autonomía de lo colectivo. Ahí yo, por las referencias de mi trabajo y por todo lo que vengo investigando en el caso de los pueblos indígenas, se me vino a la mente, ¿no? Estas concepciones que tenemos sobre las autonomías indígenas, ¿no? Para muchos nos parece que la idea de autonomía en los pueblos indígenas implica una ruptura, ¿no? Con nuestros estados, con nuestra nación, ¿no? He visto en varias conferencias que tienen los hermanos Wampis, los hermanos Ashuar, sobre sus autonomías, sobre el ejercicio, sobre sus autonomías indígenas en los territorios, hablándoles sobre ustedes no son peruanos, ¿no? ¿Qué cosas quieren ser separatistas? ¿O qué? Entonces no se entiende esta idea de lo colectivo, ellos están pensando más en una cuestión más colectiva que en una cuestión individual, ¿no? Algo a lo que desde nuestra formación occidental nos cuesta todavía entender en la diversidad dentro del espacio y pensar también en la autonomía, en esto de los derechos individuales y colectivos, ¿no? También hace mención a los pueblos indígenas, una cuestión que por muchos años estuvo fuera también de las propuestas de izquierda y de varias propuestas marxistas, ¿no? De la misma lectura marxista. Los pueblos indígenas han adquirido fuerza después de tantos años y como lo mencionaba, ahora tienen la fuerza después de tantos años de opresión, de colonización, ¿no? de empezar a proponer sus propias formas de gobierno, ¿no? Las autonomías indígenas son propuestas, no son propuestas, son afirmaciones de su derecho a la autodeterminación que por muchos años se les ha quitado y ellos vienen luchando para el reconocimiento y el ejercicio de estos espacios, ¿no? Otro punto que menciona Paul, que a mí me llama mucho la atención y que hago referencia a esto con la pandemia, es sobre el cambio climático, ¿no? Finalmente, eso es evidente en este último año, el 2020, que es apocalíptico, ¿no? Tenemos una situación en la que el mundo ha paralizado por la pandemia, una pandemia originada también por el abuso de la naturaleza, ¿no?
que es consecuencia de todo un sistema que depreda nuestra naturaleza, ¿no? Años antes hemos tenido deforestación a causa de incendios que están vinculados a las agroindustrias, ¿no? Tenemos contaminaciones de los ríos, de las cabeceras de cuenca en los ríos, en territorios indígenas, ¿no? Hay una serie de abusos que finalmente han terminado desatándose en una situación como esta, que seguramente, ¿no? Como lo dicen los ambientalistas, no es la primera vez, ¿no? Los ambientalistas por mucho tiempo han actuado como profetas de las situaciones que se avecinan más adelante, ¿no? Todos estamos esperando que pase esta pandemia, que encontremos la vacuna, y sin embargo, lo que se nos viene son cosas mucho más complicadas si es que no empezamos a pensar en cambios de paradigma, ¿no? Tal como lo ha mencionado Paul, hay varias cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Las formas como hemos estado actuando en este mundo, ¿no? El sistema económico, las formas en cómo abusamos también cómo abusamos de la naturaleza, en cómo abusamos de nuestra misma humanidad, ¿no? El tener que trabajar más del tiempo que debería es una situación en la que no nos permite ser humanos y terminamos totalmente enajenados, ¿no? Muchos de ustedes seguramente para llegar a la universidad no solamente tienen que aspirar a becas, sino también tienen que trabajar, o las familias tienen que trabajar 2 o 3 veces más para poder pagar los pasajes o costear las copias o los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Son situaciones en las que nuestra vida no está garantizada. Sobrevivimos a este mundo, a este planeta, y seguimos manteniéndolo, ¿no? A pesar de que estamos en crisis, todavía no planteamos una nueva forma de poder convivir entre nosotros, ¿no? Que es finalmente lo que está en juego ahorita, nuestra convivencia, nuestra coexistencia en el planeta. Esta idea que menciona Paul en el tema del ambiente, ¿no? De vernos no como dominadores de nuestra naturaleza, sino como parte de la naturaleza, ¿no? Este cambio de concepción en la filosofía, de pasar de ser nosotros los dominantes y quienes racionalizan toda la existencia, ¿no? Y todo lo que existe, a pasar a ser sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Esta famosa división entre la filosofía oriental y la filosofía occidental, ¿no? Que terminamos por renunciar a nuestra espiritualidad o dividir nuestra espiritualidad, ¿no? Hemos reducido nuestra espiritualidad a nuestras profesiones religiosas, ¿no? Y nos hemos olvidado que la espiritualidad no solamente es la religión, sino también es parte de uno mismo, es parte de nuestro ser, ¿no? Tal como lo han rescatado los pueblos orientales o los pueblos indígenas de nuestra América. Me gusta mucho estos datos históricos de los socialismos reales que recoge Paul. Creo que son bastante acertados, ¿no? Estas comparaciones cualitativas que hacen, ¿no? De comparaciones en los momentos en los momentos históricos, ¿no? Para poder ver los avances y también señalar, y creo que eso es uno de los temores grandes de muchos marxistas, es señalar los errores algunos de los gobiernos socialistas, ¿no? Que finalmente recortan o traicionan parte del proyecto, ¿no? También entendiéndonos en un contexto mundial donde el capitalismo finalmente los aísla, ¿no? Los bloquea, ¿no? Impide incluso el buen desempeño de las funciones de los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y finalmente, la idea de las alternativas, esta invitación a pensar, yo creo que no solamente cae en el momento necesario, sino que sistematiza todo lo que tenemos ahorita en el debate, ¿no? No solamente es una introducción, no solamente es un resumen de lo que venimos discutiendo, sino también empezar a plantear las alternativas que tenemos. Creo que en eso Paul también ha acertado bastante. Hay algunas cosas que podríamos debatir sobre el tema económico, ¿no? En el que podríamos seguir discutiendo sobre cómo sería la mejor forma de poder hacer la distribución, la reducción de horas de trabajo, ¿no?
pensando en un contexto en el que el Perú, por ejemplo, ¿no? que es un país donde el costo de empleo es bajísimo, ¿no? Una persona que gana un salario mínimo de 930, 970 soles, no es una canasta básica, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Teniendo un tiempo completo que incluso es de 8 a 10 horas de trabajo, ¿no? Ganar 970 soles no puede cubrir lo necesario para una familia por lo menos de 4 personas, ¿no? En una familia de 4 personas tienen que trabajar 2 a 3 personas para poder llegar a lo básico, ¿no? Y tampoco tenemos las garantías del Estado de una educación de calidad, ¿no? No tenemos, esta pandemia, por ejemplo, nos ha revelado que nuestra educación en verdad es cáscara, ¿no? No tenemos nada, ¿no? Ahorita tenemos una elitización grave, ¿no? Tenemos niños y niñas que pueden acceder a educación por internet, por celular, por lo que sea, ¿no? Porque tienen estudios en colegios particulares, otros que están en colegios estatales, que pueden comunicarse con los profesores porque tienen datos o porque pueden acceder a la televisión, a la radio, pero tenemos lugares donde están súper alejados de las ciudades o los centros poblados, donde simplemente los niños han dejado de estudiar, ¿no? Y no hay una alternativa, tampoco hay un interés de parte del Estado de hacerse cargo de la educación, ¿no? Luego lo de la salud también es un tema que se ha revelado bastante, ¿no? La alternativa, en lugar de hacer reformas sobre el sistema de salud pública, hemos pasado a tener alternativas como las clínicas, ¿no? A hablar sobre las posibilidades que tenemos para entrar a clínicas y nos hemos olvidado de la reforma del sistema de salud, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que sí yo considero que el Estado debería hacerse cargo, ¿no? El poder que todos podamos tener acceso a Internet, ¿no? Garantizar la electrificación o la energía, ¿no? En este caso la energía solar, la energía eólica, ¿no? Que son las alternativas y las que deberíamos ir implementando antes que se nos acabe el tiempo. En lugares donde están súper alejados, no hay comunidades indígenas en las que el Estado ha proporcionado pequeños paneles solares que solamente alumbran un foco, ¿no? Porque para el Estado los indígenas solamente necesitan alumbrarse un foco, ¿no? O cargar un celular, no un iPhone, no un Android, sino un celular de esos antiguos, ¿no? Para el Estado, los pueblos indígenas no cuentan, ¿no? Esta visión de desarrollo que no llega ya, o de desarrollo exclusivo, ¿no? Entonces yo creo que lo planteado nos ayuda a ver más, a poner sobre la mesa lo que tenemos en el país, ¿no? Tenemos es un momento crítico, es un momento en el que tenemos que repensar cómo va a funcionar nuestro sistema ahora, el próximo año en elecciones, ¿no? No creo que lleguemos a ver los grandes cambios en nuestro país o en nuestra región pronto, ¿no? Porque merecemos un debate, hemos pasado también por décadas bastante complicadas, la agudización del neoliberalismo ha generado problemas muy fuertes, pero sí empezar a sentarse sobre lo que ya tenemos en común, sobre lo que ya venimos avanzando, ¿no? Empezar a ver, sacarle lo monstruo a pensar en alternativas, ¿no? Porque hasta ahora, como también lo menciona Paul, las alternativas se han visto como si fueran monstruos, ¿no? Como si fueran los fantasmas que nos vienen rodeando por nuestra historia tan violenta en nuestro país, ¿no? Y nos invitamos a discutir, a sentarnos, incluso a activar en los espacios en los que estamos, ¿no? Desde los diferentes ámbitos de desarrollo de nuestro país. Yo me quedo ahí con eso. Gracias, Micaela. Aportes bastante interesantes, como dices tú, desde la mirada, desde la perspectiva que has podido analizar el libro de Paul. Me quedo con algunas frases justamente de las que mencionabas tú, o mejor dicho, algunos apuntes que hacías, como esta aspiración al tema de el bienestar o el bien común, ¿no? Y cómo hoy más que nunca se hacen vigentes ideas que además se destacan y se analizan mucho en el libro, en un contexto de la pandemia que obviamente ha reflejado muchas desigualdades
no solamente en el país, sino incluso a nivel de toda la región. Y a propósito de este tema, bueno, doy el pase también a Alejandro Lagos, un nuevo bienvenida virtual desde Lima. Él está ahorita en Chile. Y justamente darte el pase para también nos puedas compartir el análisis que has podido realizar y desde qué mirada, en todo caso, nos vas a contar justamente o nos vas a dar esta lectura del libro de Paul. Buenas tardes. Hola Lu, ¿cómo estás? Mira, en general estoy muy agradecido por la invitación, porque por un lado está toda la propuesta y todos los planteamientos que realizó Micaela, que son muy interesantes porque es de la interrelación que tienen ellos en base a lógicas militantes, en acciones muy concretas, muy específicas. Acá en este caso, en la lógica de la acción social, la acción política, acá también tenemos esa clase de acciones. Y les recuerdo que antes de la irrupción del COVID, acá en Chile, nosotros tuvimos lo que se llamó la crisis social, el octubre chileno, el largo octubre chileno, que fue un proceso extraordinario que no había pasado en muchos años. En los primeros momentos, las primeras horas, se comparó con la revuelta de la Chaucha del año 47, que fueron estos levantamientos populares que hubieron por la subida del precio del transporte público. Y bueno, aquí se dejaron ver muchos elementos en este país. Por un lado, en este territorio, en este Estado-nación, lo que ocurrió básicamente fue el descascaramiento de un conjunto de premisas demoliberales que se supone que existían. La lógica del Estado de Derecho, estar completamente, saber los límites por otro lado de la policía, todas esas cosas se fueron difuminando con el paso de los días, incluso con el paso de la hora. Cuando se empieza a generar la revuelta de octubre, las lógicas incluso de la acción represiva de las fuerzas del Estado, en el caso Carabineros de Chile, realmente cambiaron. Fue un Chile que cambió de una manera tan abrupta, tan veloz y tan fuerte que hasta hoy los militantes sociales lo estamos digiriendo. Es un Chile que es distinto, que es completamente distinto a lo que era, y no en un sentido ya en índice macroeconómico, dejo la lectura y las dinámicas de cómo se comportaba el chileno, sino dentro de la lógica en cómo opera el poder estatal, en la lógica de la desnudez del poder estatal, cómo opera, sobre todo en el marco de este territorio. Y eso es bastante interesante porque luego vino el COVID y éramos alrededor de 5 países en el mundo, incluido Argentina, que seguíamos con lógicas como el toque de queda. Entonces, en ese sentido, acá los chilenos bromeamos frente al ministro de Salud, que se llama Jaime Mañalich, en ese sentido, que hoy día ya tiene un tema muy irregular vinculado con el falseamiento de datos en torno a los niveles de contagio, la transmisibilidad. Y en esa lógica, él se supone que decíamos nosotros, jocosamente acá en Chile, como la broma, que a las 10 de la noche el virus se transformaba en mala persona. Porque como empezaba el toque de queda a las 10 de la noche, el virus se volvía mala persona y de día el virus era bueno. Entonces en Chile sí nos enfrentamos a muchas cosas. Hace un par de días un joven fue arrojado por un policía de fuerzas especiales por un puente que está en la zona centro de Santiago. Y hoy día hay debate en las redes sociales sobre que el niño no era una blanca paloma. Entonces, en ese sentido, estamos en un Chile que está altamente polarizado, en donde la violencia policial está gozando de una impunidad nunca antes vista, y básicamente cuando el militante social sale a la calle, sabe que se está enfrentando a una lógica dictatorial como de los años 83-84. Y yo creo que ustedes, que están en un país hermano tan querido como es Perú, tienen que tener conciencia de lo que está ocurriendo en este país actualmente. Y eso es algo real. Este es un país que tiene una plataforma en la cual se posiciona como un país demoliberal, pero eso ya ha devenido en otra cosa. Y en ese sentido, lecturas como las del profesor Giorgio Agamben en torno a la lógica del estado de excepción se aplican hoy más que nunca. Y eso es importante dejarlo muy en claro. Y es desde este contexto, en donde hay un poco de temor, pero también hay un poco de ganas de dar cuenta de lo que está ocurriendo en este país, en donde yo releí el texto de mi querido amigo Paul Maquet. Lo releí en el sentido de que yo ya lo había leído hace alrededor de un año. Y fíjense que el impacto fue completamente distinto. Comparto con Micaela en torno a la lógica de la tesis de la libertad. Cuando la libertad es acortada, cuando incluso muchos sectores, como que podríamos llamar bajo la lógica gramsciana, sectores maximalistas, creen que la libertad burguesa, la libertad formal es un mero condimento, no lo es. La libertad burguesa condiciona la existencia misma, en la cual uno se desenvuelve día tras día.
Lo que estoy tratando de decir es que nosotros en el Chile actual las cosas han cambiado. Y esas cosas han cambiado de una manera muy particular. Bien, creo que Paul no merecía nada menos que generar una reseña profunda, capítulo por capítulo, de lo que él desarrolló. Así que básicamente es algo muy corto, pero en ese sentido quiero dejar en claro bien los posicionamientos y lo que nos impactó desde este lado del continente, un poquito más al sur de usted, en donde nosotros estamos viviendo una situación que, si bien guarda muchas similitudes con lo que ustedes están viviendo, también tiene algunas diferencias y particularidades. El proceso que se abrió en octubre está lejos de cerrarse, es un proceso que no ha llegado a una conclusión bajo ninguna perspectiva, y el plebiscito es un plebiscito que, si bien va a contar con un masivo apoyo por el apruebo una nueva convención constituyente, aprueba una convención constituyente y va a ser masivo, eso yo se los puedo dar desde la lógica del análisis político, no podemos decir que el proceso va a llegar hasta ahí. Porque nosotros, les recuerdo que el año 88 también tuvimos una especie de lógica de transición pactada al final de la dictadura, en donde llega esta democracia tutelada, una democracia tutelada por un modelo neoliberal muy, muy duro, el cual en general los historiadores y los analistas de derecha lo llaman como una democracia restringida. Y en esa lógica de democracia restringida fue cuando se hace el pacto que termina por ahogar un poco el movimiento social disruptivo que se había generado en Chile a finales de la década de los 80. En este caso concreto, lo que nosotros tenemos en Chile es una situación distinta, pero aún así guarda elementos de la lógica de la transición pactada. Entonces ahí hay que tener ojo, porque los movimientos sociales, que en algún momento fueron cooptados masivamente a finales de los 80, hoy en día no se está expresando de esa manera, y también las lógicas del liderazgo, que son sustantivamente distintas a las lógicas partidistas organizativas, sino que acá hubo una expresión que, desde mi perspectiva, y me hago cargo de eso, ha tenido más características de una explosión rizomática que de una explosión arborífica centralizada, controlada por partidos políticos bien determinados. Acá hay una multitud en revuelta, y esa multitud en revuelta no está expresando liderazgos claros, pero no es que no tenga alineamientos claros. Existe una lógica de un espíritu, citando esas bellas palabras de Mariátegui en torno a la publicación de la revista Mauta. Y desde ahí nosotros vemos que acá hay un espíritu, hay una marea, hay una especie de tsunami con un sentido común que se ha ido instalando en los sectores populares y laboriosos de Chile, que van hacia un lado, sin una dirección concreta, clara, partidista, de siglo XX. Entonces, en ese sentido hay que ver los límites de este proceso y hay que observarlo con mucha cautela. Bueno, en base al texto de Paul, del profesor Maquet, yo titulé el texto de la siguiente manera: Marx en tiempos posmodernos, o el cómo hacerse cargo de un futuro, paréntesis, un futuro posible. El trayecto y esfuerzo del trabajo del profesor Maquet se enmarca en una dinámica excepcional y poco común. Nos referimos al político con auténticos dotes vinculados al análisis académico. Maquet, en su Marx en tiempos postmodernos, realiza un valiente y original recorrido, siempre apoyado en Rubel y Baró, en el que busca con honestidad política y filo analítico los valles del otro lado, citando a él. Con este esfuerzo, Maquet se aproxima a las filas del marxismo herético del siglo XX, desde Gramsci hasta Benjamin y desde Rubel hasta Ben Said. Maquet le impregna potencia a las interrogantes que tantos militantes del anticapitalismo se han hecho, intentando con valentía hacerse cargo del problema de la libertad y la ya tan conocida frase vinculada a la Asociación de Productores Libres. En ese marco, Maquet habita un auténtico espacio en la crítica política, ya que no busca demoler como un bulldozer rabioso la herencia eurocéntrica presente, sino más bien indicarla como un cirujano desencantado, explorando sus límites y elementos analíticos que no pueden ser pasados por alto si se busca aproximar a una oradora. El profesor Maquet se hace cargo, a través de una potente bibliografía, de las potencialidades y límites de la modernidad. Nos recuerda los reversos perversos del pensamiento hegemónico y las formas en las que arrastró como un tsunami lógicas productivas premodernas, como fueron la utilización del trabajo esclavo y la articulación del racismo como mecanismo de control social. A pesar de que en este punto guarda diferencias profundas con autores como Wallerstein, los mecanismos argumentales empleados por Maquet permiten comprender sus procesos de razonamiento, los que de manera potente y certera posicionan al marxismo como la cumbre de la modernidad. En ese aspecto, el momento poético de su trabajo se expresa en un trayecto de 5 puntos, en el que el objetivo es nada menos que atravesar la cumbre. En esto Maquet otorga tranquilidad y optimismo,
ya que si hay gente con su nivel intelectual que piensa el marxismo como parte de una caja de herramientas emancipatorias y no un fin dogmático en sí mismo, es que aún queda lucha y aún queda futuro. Como bien recuerda Chesterton, la tradición debe ser la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. En ese marco, el trabajo del profesor Maquet es uno que hace volar las cenizas lejos del centro político que el anticapitalismo requiere para posicionarse como alternativa real. Ya de lleno en el ensayo, Maquet analiza en tráiler, el capítulo 1, la posibilidad de cuestionar ortodoxias y diversas corrientes, haciéndose cargo además de las injustas reducciones que en determinados momentos se han realizado de Marx. Por su parte, en Un Remember, es increíblemente claro y conciso en analizar los trayectos de la filosofía de la modernidad. En este capítulo en particular, es posible observar un pensador maduro que tiene una dualidad fantástica vinculada al manejo teórico y la praxis política. Con lenguaje sencillo, abro paréntesis, algo tan poco común en la academia actual y sus tecnicismos de autovalidación, el profesor Maquet aborda 500 años de filosofía con una soltura propia de un conocedor. En ese aspecto, el capítulo es coronado con un análisis de 5 puntos del funcionamiento del capitalismo y el impacto en la vida de millones de mujeres y hombres. En el capítulo 3 del ensayo, titulado Marxismo y cumbre de la modernidad, Maquet entra ya en materia. Su trabajo apunta a hacerse cargo de esta tesis. Acá surge un activista comprometido con un Marx libertario que busca aproximar el reino de la libertad a la humanidad en su conjunto. Acá puntualmente aparece muy fuerte la presencia de Rubel, no como auxilio bibliográfico, sino como un compañero de ruta del autor. En una fantástica discusión con Lefort, Maquet ajusta cuentas buscando dejar en claro que Marx estaba lejos de ser un ingenuo economicista que dejó de lado derechos elementales vinculados a la revolución burguesa, siendo más bien un político astuto que concebía cualquier forma política superior al régimen burgués como un espacio de la libertad y el disenso. Es bastante interesante este capítulo en particular, que es el capítulo 3, porque en el capítulo 3 él se hace cargo ya de lo que aborda en el capítulo 4. Ya deja en claro el Marx, que es el Marx de la libertad, el Marx que quiere superar el reino de la necesidad, y el Marx que concebía de manera astuta y frontal de que cualquier régimen superior que generara un Aufgehoben, en términos hegelianos, una superación del régimen capitalista, tenía que incorporar la lógica de la libertad en sí misma. A eso agrega además que elementos que tantos disensos y que tantos dolores de cabeza han generado en el anticapitalismo, como la definición de dictadura del proletariado, es una definición que viene del análisis político más clásico. La dictadura para los griegos era un fenómeno de excepción que duraba alrededor de 6 meses. No era más que eso. Entonces, en ese sentido, a lo que nos enfrentamos es un ajuste de cuentas que es bastante potente de parte del señor Maquet. En ese sentido, para mí, las respuestas centrales que da, las respuestas centrales del problema que se hace a cargo en el capítulo 4, ya las aborda adecuadamente en el capítulo 3, que es dejando en claro quién era este Marx, el Marx de la Comuna de París. Si uno ve las cartas, por ejemplo, de Engels, en el año 1890, claramente él define, usted ha visto, cuando se le hacen preguntas una y otra vez sobre qué era particularmente la dictadura del proletariado, él dice, ¿usted ha visto la Comuna de París? He ahí la dictadura del proletariado. Lo que se veía como dictadura del proletariado era una hegemonía popular bien marcada por los sectores laboriosos en los cuales ellos comenzaban a decidir de su destino. La dictadura del proletariado, para Marx y para Engels, nunca estuvo estrictamente relacionada con partidos únicos, partidos centrales, partidos madre que estaban completamente militarizados, que generaban una casta, que si bien no era una clase porque no eran dueños de los medios de producción, en ningún caso eran tipos que vivían al igual que como que vivían los sectores más laboriosos, que tenían otros roles productivos. En ese sentido, sí habían sectores que gozaban y había una élite, por ejemplo, en territorios como la Unión Soviética. Y eso es necesario recalcarlo. El profesor Maquet se hace cargo de eso y se hace cargo desde el inicio de eso. Se hace cargo en este capítulo que es muy potente, que yo creo que cualquier interesado en leer un poco de marxismo debería tomar con cautela, que es el capítulo 3. En el capítulo 4, a mi juicio es el más potente del profesor Maquet, titulado Los socialismos reales, modernidad. El pensador se hace cargo de la pesada herencia de los socialismos reales. Una herencia muy complicada para nosotros. Siempre ha sido una herencia terrible, porque es una herencia que generó una dicotomía muy falsa, que es que nosotros queremos igualdad sin libertad, y los otros sujetos que operan como básicamente una mafia para poder extraer todos los recursos y toda la fuerza de trabajo que tienen, operan en nombre de la libertad.
Entonces es para nosotros bastante complicado desde posiciones críticas a las relaciones capitalistas de producción no poder hablar de libertad con la soltura que aún hoy no se puede. Incluso cuando ustedes vieron toda esta irrupción del octubre chileno, por ejemplo, mucha gente dijo, y mucha gente, sectores populares que estaban en la calle combatiendo, enfrentando las fuerzas del Estado, ellos decían, no somos ni izquierda ni derecha, porque el comunismo quiere hacer una dictadura. Entonces, en ese sentido, a lo que uno se enfrenta son a diálogos que tienen esta lógica. Hay un sentido común impregnado por la realidad de la discursividad burguesa, que se ha impregnado en toda la sociedad, que expresa esa clase de lógica. Y acá, cuando el profesor Maquet rechaza de plano esa tesis, eso es muy potente. Porque es una tesis que no mucha gente se hace cargo, porque es una tesis, dentro de todo, es una tesis dolorosa, que son las herencias de todas estas formas de dictadura que subsisten en los años, pasan las décadas y son cada vez más militarizadas y que tienen una sociedad que tiene dos aspectos: los expertos, que forman a su vez parte del partido, estas fuerzas armadas que operan íntimamente con el partido, y por otro lado toda la población que trabaja y a la que le prometen un bienestar material sistemático que en ningún lado rompe con las lógicas productivistas del propio capitalismo. Entonces es muy interesante que él se hace cargo de esto de una manera muy tangencial, pero aún así se hace cargo y da en el punto. Esa es mi perspectiva en torno a eso. Si bien estos regímenes, si no están extintos, estamos hablando de estos regímenes de partido único, devinieron en brutales capitalismos de Estado. Esta caracterización me hago cargo yo. Lo que acertadamente el autor caracteriza como trayectos hacia la modernización de determinados Estados-nación y que tuvieron en común el triste registro de asesinar la libertad política en aras de una tierra prometida que finalmente no llegó, paréntesis, ni llegará a ninguno de esos territorios. En este capítulo, Maquet denuncia con firmeza la brutalidad de los estados policiales. Sin embargo, y este es un tema que también hizo Micaela, jamás olvida los contextos propiciados por las potencias imperialistas para esta clase de giros autoritarios. Con una certeza abrumadora, Maquet nos recuerda que si un proyecto político busca socializar la producción, debe prepararse para la guerra. Yo ahí solo agregaría que además de guerra, el imperialismo asegura de que esta clase de conflictos sean particularmente cruentos, envileciendo a la población y agotando la infraestructura crítica. Bastante interesante cuando hace el comentario de cómo todo en estas clases de regímenes, al momento de socializar la producción, se producen guerras, conflictos militares de carácter muy duro, muy cruento, y la experiencia chilena. Menciona la experiencia chilena, la que, como él bien dice, todos sabemos lo que ocurre. Acá en Chile existe más de una lectura sobre la experiencia chilena, pero en términos generales, sí, cuando se producen las lógicas de atacar la reproducción del capital, como lo tiene la clase burguesa que opera como un consorcio a nivel internacional, esto nunca se trata de puras burguesías nacionales ni no, si esto es a escala planetaria, como diría Wallerstein, en algún grado es un sistema mundo. Lo que acá nosotros nos enfrentamos puntualmente es a una acción concertada a nivel internacional que termina demoliendo estos países. Es muy acertada la lectura que hace en torno a todo el conflicto militar que se generó en la Unión Soviética. Entonces, en un momento, tú estás peleando por el establecimiento de un determinado Estado con características particulares, con un Estado transicional, usando la categoría adecuada que emplearía Lenin, no un Estado socialista, sino un Estado transicional. Y lo que ocurre precisamente con este estado transicional es que se va envileciendo. Ya no se aceptan los disensos como tal, porque entonces estáis con los blancos, ya no eres parte de los rojos. Entonces empezáis con los blancos y ya todos los disensos empiezan a ser ahogados sistemáticamente. Y en ese proceso ocurre que en 1934 tiene a Stalin con el Congreso de los Vencedores. Y eso es muy interesante porque son procesos largos. Son procesos que no son cortos, pero poco a poco se va asesinando la misma libertad política que genera el pensamiento anticapitalista en la lógica de la confrontación. El capítulo 5, titulado magistralmente Los valles del otro lado, esta figura es muy bonita, es algo en lo que me reservaré la opinión estrictamente política. Al igual que todo lo otro, está escrito de una manera magnífica, con trazos que denotan profundo conocimiento, pero que a su vez dejan de manifiesto una claridad militante, optimista y llena de esperanza. En ese sentido, Maquet explora con habilidad el futuro, retomando las críticas realizadas en los capítulos anteriores y exhortando el surgimiento de una ciencia y técnicas humildes, me gusta ese concepto, capaces de incorporar los disensos y las lógicas del mezquino cálculo económico. En síntesis, Maquet clama por con un cierto horizonte ontopolítico. En esa línea, su trabajo se encuentra en un borde raro. Ese
es el de la militancia reflexiva, más allá de toda rudificación, más allá de toda vulgaridad. Su trabajo tiene esa clase y altura propia de un análisis auténticamente político. Es eso. Eso fue lo que nosotros vimos en el texto, eso fue las potencialidades que nosotros vimos en el texto, y básicamente nosotros retomamos las últimas palabras. La militancia política en general siempre consiste en una rudificación, saber quién es bueno, saber quién es malo, saber hacia dónde vamos, saber cuál es nuestro programa mínimo y saber cuál es nuestro programa máximo con total claridad. Y esa rudificación se extiende alrededor del cuerpo de la política misma. Y esa rudificación ya impide los límites del pensamiento abstracto y los límites del pensamiento crítico que hacen y que configuran la misma de esa organización en sí misma. Lo que nosotros nos enfrentamos en el problema de teoría y praxis son los trayectos, son las transiciones, son los caminos, desde una teoría que puede ser muy preciosa, muy elegante, como la teoría marxiana, hacia una praxis política que requiere dar soluciones concretas. Y en esos trayectos es en donde la política debe aparecer. Yo creo que, en términos concretos, lo que tiene este trabajo es esa delicadeza. Es una delicadeza porque él, no sé, yo creo que conscientemente lo hace claramente. Él plantea esto como un trayecto. Cuando uno lee el texto, uno se imagina que es como una salida a mochilear. Va a subir el cerro y tiene que intentar bajar el cerro. Va a pasar por la nieve, va a acampar en lugares tenebrosos, van a haber días que van a ser de sol, van a haber días que van a ser bellos y otros no tanto, pero lo importante es llegar al valle. Y yo creo que ese recuerdo en términos político-prácticos es lo que no solo es parte de una lucha política puntual, que parte de una experiencia y la discusión y todo lo que ha vivido Paul como militante social en Perú, sino también es mundial. Porque las preguntas que hace Paul, o los planteamientos que hace Paul, desde su batería bibliográfica, desde sus horizontes de lectura política, son exactamente las mismas preguntas que nos hacemos aquí en Chile. Y eso nos dice algo. Y probablemente esas preguntas son las mismas que se hacen los compañeros italianos, los compañeros alemanes, compañeros de otras partes del mundo. Y desde ahí es este dejo que tiene, que todo pensador de la libertad no está sujeto a una naturalidad. Nunca. Porque las preguntas trascienden. Y en ese trascender es donde está la potencialidad de este texto, que es un niño que deja en claro la potencia del autor, más no la muestra por completo, pero que deja muy en claro son las necesidades de un momento histórico concreto. Es ese espacio extraño entre un llamado a la militancia y un llamado a la reflexión. Y en eso es un texto raro, bajo el concepto inglés como rare, no weird como un raro malo, sino un raro algo especial. Yo lo caracterizo como un texto especial. Y estoy muy agradecido de esta invitación y nada, agradecerlo y podemos pasar al debate cuando gusten desde esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, también por los apuntes, los alcances y esta otra mirada que nos das desde nuestro país vecino. Y ahora obviamente corresponde a Paul, como autor del libro, comentarnos justamente qué preguntas, ¿no?, se ha planteado, pues un poco responder con la publicación de este libro, Marx en los tiempos postmodernos, ¿no? Y justamente que de alguna forma que responde un poco a estas análisis que han hecho nuestros dos invitados el día de hoy. Adelante, pues. Gracias, Anilú, y en primer lugar agradecer los comentarios de Micaela y de Alejandro. Me ha alegrado mucho escuchar sus comentarios. Y de paso, por supuesto, agradecer a ustedes, chicos, a Anilú, a Michael y a todos los que están detrás, y a la Ruiz. Para mí es una alegría presentar este libro. Siento como que lo estuviera presentando en casa.
Y quisiera empezar diciendo que me ha gustado mucho el comentario con el que inició Micaela, haciendo referencia a nuestras jóvenes militancias, porque de alguna manera siento que esto es una reflexión que hemos tenido como generación. Yo lo que he hecho es he puesto algunas de esas cosas en blanco y negro en un papel, pero creo que este librito está sobre todo nutrido de una reflexión que hemos tenido en la generación que milita, que hace cosas en el Perú entre fines de los años 90 y sobre todo la primera parte de los 2000, en que, como recordaba Micaela, no se podía hablar de ciertas cosas. Había ciertos sentidos antimarxistas que estaban muy instalados. El marxismo se veía prácticamente como una cosa ya caduca, y me refiero no como un discurso de la gente liberal o de la gente de la derecha, sino como un discurso de la propia gente de izquierda y de la propia gente que había militado en la izquierda, que se había alejado del marxismo, ¿no? Y quisiera, sí, o sea, en ese momento, algunos empezamos a decir, bueno, ¿y por qué realmente hay que alejarse del marxismo? Todo lo teníamos como de tercera fuente, no de primera mano, y entonces empezamos a leer, a conversar, a discutir, y a ver qué cosa de allí podía tener validez todavía, en un contexto, pues, como se ha recordado acá en la conversación, de tsunami neoliberal completo, ¿no? En una época en que se hablaba del fin de la historia. Ya la historia había acabado, ya no había nada más que conversar. Era el capitalismo global y los gobiernos liberales y ya. En ese contexto es que se empieza a discutir, y bueno, como lo recuerda Alejandro también, nosotros lo hemos vivido en nuestras jóvenes militancias universitarias, pero es un contexto, pues, mundial, ¿no? Después del tsunami neoliberal, ¿qué? ¿Y qué podemos reconstruir de un pensamiento crítico anticapitalista o postcapitalista? Entonces, partiendo de ahí, efectivamente, ya se ha comentado, solamente quisiera apuntalar algunas cosas. Me alegra que se haya entendido así, que el objetivo del libro está fuertemente, busca resaltar, rescatar el lado emancipador del marxismo, ¿no? Frente a este cuento, a esta narrativa que nos tragamos muy fácilmente, de que era o libertad, pero con injusticias y desigualdades, o igualdad, justicia social, pero sin libertad. Como que esas eran las dos alternativas, la disyuntiva. Y si uno se pone a revisar con sentido crítico qué cosa planteaba el marxismo originalmente, pues es completamente ajeno a esa dicotomía, no tiene nada que ver con esa dicotomía. Más bien, la apuesta de los socialistas y de Marx es cómo hacemos realidad la libertad. La libertad, como la plantean los liberales, es ideología. ¿Por qué es ideología? Porque no se contrasta con los hechos reales. La libertad es producto, la libertad como se entiende en el sistema liberal capitalista, es la libertad para los que pueden gozar de ella, pero está asentada sobre la explotación y sobre la necesidad de los trabajadores, que son con su trabajo los que generan la plusvalía, los que le dan la libertad a la élite, pero no gozan de ella. Entonces, lo que hace la economía, la crítica de la economía marxista es cómo reformulamos el funcionamiento de la economía para darle la infraestructura económica a esa libertad política. Y eso es lo que se llama en la jerga marxista la emancipación humana, ¿no? Donde se conjugan
no solo la emancipación política de la burguesía, sino la emancipación económica del proletariado. Entonces, esa idea de emancipación humana tiene que seguir siendo, yo considero, en esta idea de los valles del otro lado, en esta idea de salir a mochilear que menciona Alejandro, tenemos que seguir cargando con ese objetivo de lograr la emancipación humana. Ese es un objetivo que sigue plenamente vigente y es una lucha que tenemos que seguir dando. Y para ello, el aporte del marxismo en su crítica a la ideología burguesa y en su crítica a la economía es invalorable. Yo lo que pienso es que, claro, a Alejandro le ha gustado, me alegra esta figura de la cumbre. Yo digo que el marxismo es la cumbre de la modernidad y ahí pareciera que lo estoy aplaudiendo, que es lo máximo. Y claro, después digo, hay que bajar al otro lado. Entonces, yo creo que hay que bajar al otro lado. No creo que hay que quedarnos en esa idolatría que se le tuvo en algún momento al pensamiento marxista como algo totalizante, total, pero esa crítica no puede ser como dice Micaela también, que es una metáfora que me acompaña a lo largo de todo el texto, no puede ser botar al bebé con el agua sucia, ¿no? De hecho, esta metáfora la cogí de Carlín, de Carlos Tovar, y yo no puedo hacer estos comentarios aquí sin empezar por reconocer el aporte inmenso que para mí significaron los libros de Carlos Tovar, que a comienzos de los 2000 empezó justamente a hacer ese trabajo de revisar, ¿no? Como dice él, después de que uno ha jalado el examen de matemática, no regresa a su casa y tira los libros a la basura porque los libros estaban mal, sino revisa para ver en qué se equivocó uno, y un poco él dice que eso es lo que hay que hacer con el marxismo. Entonces esa metáfora del bebé y el agua sucia la agarro de él, y él dice, incluso se han hecho cosas peores, hay algunos que han botado al bebé y se han quedado con el agua sucia, son los que se han olvidado por completo de la emancipación humana y se han quedado solamente con el recetario dogmático, ¿no? Entonces eso es una cosa importante. La otra cosa que también se ha mencionado acá es el hecho de colocar lo que ocurrió con los socialismos reales no solamente bajo unos ciertos postulados del marxismo original que llevados a su máximo desarrollo podrían haber explicado algunas de estas cosas, sino en su naturaleza de regímenes modernos, ¿no? De regímenes que buscaron llevar las promesas de la modernidad a lugares en los cuales el contrato social liberal demoburgués era evidentemente pura ideología, y donde la revolución socialista, muy a su pesar, se termina convirtiendo en el contrato social que funda el Estado. Yo creo que sin poner los socialismos reales en ese contexto no se puede terminar de entender por completo qué es lo que pasó allí, ¿no? Y de hecho, esta dicotomía Estado versus mercado, que también nos comimos enterita entre los 90 y los 2000, no era pues una cosa obvia, no era parte del discurso, de la narrativa, del análisis cuando se crean los estados socialistas del socialismo real del siglo XX. Por el contrario, lo que había al frente eran los capitalismos monopolistas de Estado, eran estados capitalistas que tenían en propiedad los medios de transporte, sistemas financieros, tenían en propiedad sistemas de comunicación. Entonces, a partir de ahí no era muy difícil construir unos regímenes que se basaban en el control del Estado sobre el sistema productivo. Y recién la dicotomía como la entendemos ahora, Estado versus mercado,
es producto de la narrativa pues, neoliberal de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago en adelante, ¿no? Pero por lo general Estado y mercado han funcionado muy bien como aliados, como contrapartes de un mismo régimen capitalista. Entonces, también superar ese oxidado debate Estado-mercado me parece necesario. Y luego, bueno, esta idea de pasar al otro lado de la cumbre, quisiera explicar o mencionar algunas de las cosas que también han sido mencionadas aquí, pero que me parecen importantes y probablemente cuando escribí el libro no las tenía tan claras, y conforme han ido ocurriendo las sucesivas crisis de los últimos años me han ido quedando más claras, ¿no? Bueno, obviamente, si uno habla de que hay que superar el enfoque marxista y el enfoque de la modernidad, un elemento que aparece ahí como central es el productivismo versus los límites de la naturaleza, ¿no? Eso es algo que obviamente en el siglo XIX era imposible pedir que se entienda como se entiende ahora, que en el siglo XX se empezó a decir desde los ámbitos científicos, ya a mediados de siglo, pero que todavía era muy, muy lejano para la mayoría. Pero ahora cada vez somos más, digamos, ya no queda ninguna duda de que es imposible que una economía crezca infinitamente y que un bienestar material crezca infinitamente en un mundo finito. Eso ya está claro y tenemos que incorporarlo en cualquier discusión política y de modelos. Si no incorporamos eso, estamos muertos en los próximos 20 años. Entonces, ¿cómo generamos bienestar en un estado estacionario que cumpla con garantizar las condiciones básicas para la libertad humana, pero sin cargarnos al planeta en el camino? Eso está en el centro de la discusión, definitivamente, ¿no? Otro aspecto está en el centro de la discusión y me alegra mucho cómo lo ha contrastado Micaela con la experiencia acá de los pueblos indígenas y el trabajo que ella conoce muy bien allí, es el asunto de la interculturalidad, ¿no? Es innegable que el pensamiento marxista del siglo XIX y del siglo XX ha tenido una vena muy eurocéntrica, no se le podía pedir otra cosa tampoco, pero ya eso es insostenible, ¿no? Y los valles al otro lado definitivamente tienen que ser los valles de un diálogo intercultural en el que seamos capaces de reconocer la diversidad de saberes y la capacidad de diálogo entre estados distintos, entre países distintos, y una lógica internacionalista como la del socialismo que sea al mismo tiempo intercultural, ¿no? Y esto se relaciona con el otro tema que me interesa mucho y quizás es este aspecto el que he ido teniendo más claro cada vez en los últimos años, que es la discusión en torno a la ciencia. Me alegra también que Alejandro haya rescatado esta idea de la ciencia humilde. Yo todavía hoy tengo discusiones en Twitter, en las redes sociales, con gente muy científica, muy inteligente, pero que es incapaz de darle valor a ciertas prácticas que los pueblos indígenas o los pueblos andinos vienen realizando desde hace miles de años y que les dan resultados, digamos, en términos de medicina, de alimentación, de gestión del ecosistema, de gestión del territorio. El hecho de que no hayan sido conocimientos validados por la academia occidental o por el método científico como se ha formalizado en las últimas 10 décadas, no quiere decir que no sea un conocimiento científico, solamente que es otro tipo de ciencia que se desarrolló de otra manera. Y me parece increíble que todavía haya un cientificismo incapaz de entrar en diálogo con estos otros conocimientos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos ese fenómeno por el lado del cientificismo occidental,
también lo comento desde mis discusiones constantes con mis amigos, hay lo contrario, ¿no? Una crítica radical a la modernidad occidental que ya no es capaz de valorar para nada el conocimiento científico, y entonces tenemos a gente promoviendo el dióxido de cloro porque la industria farmacéutica está en contra. Por poner un ejemplo, ¿no? Diciendo que las vacunas son negativas, que las antenas 5G transmiten enfermedades, y toda una superchería anticientífica que también me parece peligrosa y me parece que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Entonces, encontrar cuál es la verdadera función, el verdadero rol que debe tener el pensamiento científico en el siglo XXI y en los valles que están al otro lado de la modernidad, me parece que es una tarea que tenemos que discutir, ¿no? Y bueno, no quiero hablar mucho más, pero quería terminar diciendo que yo encuentro dos, también muy binario de repente mi intervención, pero encuentro dos peligros que uno constata. Un peligro es el déficit de marxismo, y el otro es el exceso de marxismo o el solo marxismo. Digamos, en el déficit está la crítica que se le hace al marxismo porque ha sido demasiado economicista o demasiado autoritario, lo que se quiera, pero que termina ya planteando, no haciéndose cargo de la crítica a la economía, ¿no? Y entonces se habla de luchas que son fundamentales, quiero que quede eso claro, que son fundamentales: la lucha por la equidad de género, la lucha anticolonial, la lucha ambientalista, pero que no abordan, que no son capaces de abordar la crítica a un régimen económico que funciona. Si vemos cómo funciona la globalización, no sé, funciona como está escrita en el Manifiesto Comunista del siglo XIX. La manera como funciona el régimen económico es completamente moderna, y ahí sí debo decir que el título del libro tiene un truco, ¿no? Marx dice en tiempos posmodernos, pero yo no creo que estemos realmente en tiempos posmodernos. La posmodernidad, en todo caso, la podemos plantear como un proyecto, si queremos, si se puede discutir, pero actualmente el régimen económico es moderno, está sustentado sobre la concurrencia económica de las corporaciones, la generación de plusvalía mediante la explotación del trabajo y de la naturaleza. O sea, si no sabemos utilizar las herramientas de la crítica de economía política que elabora el marxismo, no podemos abordar la corrección, la deconstrucción del régimen económico y la construcción de un régimen económico distinto, ¿no? Pero por el otro lado tenemos todavía el riesgo del déficit, del exceso del marxismo, que es que lo podríamos denominar el exceso de economicismo, que también lo veo todo el tiempo, ¿no? En los amigos que incluso en este contexto no son capaces de distinguir los peligros de Trump versus lo que significa los demócratas en Estados Unidos en este momento. ¿Por qué? Porque los dos son capitalistas y los dos son imperialistas. Entonces, no ser capaz de ver que sí significan cosas diferentes es producto de un tipo de pensamiento en el que finalmente la contradicción económica sigue siendo la única que realmente es relevante. Las demás contradicciones no son tan importantes. O lo que hemos tenido acá en el Perú, en el proceso en el cual, similar a Trump-Biden, diríamos PPK-Keiko, no ser capaces de darse cuenta que sí representaban proyectos y oportunidades distintas dentro de esto que rescataba Alejandro, que es la libertad burguesa, que la libertad burguesa es, aunque sea lo mínimo que deberíamos mantener, y no darse cuenta de que no es lo mismo una opción
autoritaria más fascistoide, de una opción simplemente burguesa, capitalista, es una cosa que todavía me sorprende encontrarme con ese tipo de análisis. Lo que hemos tenido en todo el proceso en el Perú que ha tenido que ver con la lucha contra la corrupción, el cierre del Congreso, la defensa de la institucionalidad, con sectores que decían, ¿qué importa? Es como se dice el lío de blancos. Al final es lo mismo, todos son capitalistas y todos son corruptos. Y en realidad no es lo mismo. Si uno hace un análisis fino, sí era sumamente importante defender la institucionalidad y el proceso de reforma política en un contexto en el que lo otro era una apuesta por las mafias abiertamente autoritarias, ¿no? Eso, bueno, espero no haberme extendido demasiado y nuevamente les agradezco muchísimo a Alejandro y a Micaela por sus comentarios y a la Escuela de Periodismo, a Anilú, a Michael y a la universidad. No, gracias a ustedes por justamente responder a esta invitación, Paul. Y bueno, tenemos varias personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, también agradecerles a ellos y obviamente si hay alguna pregunta, que tengan toda la libertad de hacerla a través de los canales de Facebook que están tanto transmitiéndose desde el Facebook de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, como también en el Facebook de la misma universidad, ¿no? Bueno, Michael tiene algunas preguntas finales, un poquito para terminar con algunas ideas justamente de conclusión. Así que te doy el pase, Michael. Sí, bueno, gracias a los comentaristas, al profesor Paul por sus intervenciones muy interesantes. Yo quiero rescatar lo que propone Alejandro con la idea de una militancia reflexiva, ¿no? Una militancia que no se queda solo en la militancia, sino que promueve, digamos, la problematización de eso que intentamos rescatar, ¿no? Como ese no votar al bebé con el agua sucia y todo lo demás. Yo quisiera hacer una pregunta, retomar una pregunta que aparece en el libro de profesor Paul, y es sobre si es que nosotros estamos condenados a sentirnos atrapados entre lo que se conoce como el socialismo estatista, el liberalismo capitalista y el fascismo violento. ¿Hay alguna manera de, digamos, romper con esa estructura y proponer, digamos, nuevos caminos, horizontes, y no quedarnos solo en la lógica del capital devorador, extraccionista y demás? Es una pregunta que dejo abierta para quien quiera hacerla. Y una segunda cuestión sobre otra cita del libro que también me gustaría rescatar, es sobre la ecología, ¿no? El profesor Paul dice que cualquier proyecto civilizatorio posterior a la modernidad será ecológico o no será. Tomando en cuenta la situación pandémica en la que nos encontramos, y como también hizo mención Micaela, ¿qué reflexiones merece la ecología en estos tiempos? Además de la reflexión de Marx, ¿no? Para esta época. Yo, dos cositas chiquitas, quizás. La primera, si es que estamos condenados a estar entre estos paradigmas ya establecidos, creo que el mismo Paul plantea la idea de que es necesario salir, ¿no? Como mismo ha señalado en la metáfora de la cumbre y bajar. Creo que ese es el reto, ¿no? Este recorrido histórico que él hace justamente cuando uno vuelve a ver el pasado para no repetir los errores, ¿no? O para rescatar las cosas que están, en las que nos fueron bien y que se perdieron en el tiempo, ¿no? Creo incluso que a nivel de nuestro país tenemos, ya lo ha planteado José Carlos Mariátegui, que tenemos que construir un proyecto político propio, ¿no? Ni calco ni copia. Es una
es una tarea que nos toca a nosotros como generación, rescatando los conocimientos y las experiencias de los que están, de los que han estado, ¿no? En las luchas anteriores, y, y viendo lo que tenemos ahorita como horizonte en el momento, ¿no? Tenemos como reto el diálogo intercultural, ¿no? El diálogo intercultural no es solamente sentarse con una persona de otro espacio, sino entender, ¿no? Las visiones que tenemos del mundo, ¿no? Yo he escuchado sobre la interculturalidad, por ejemplo, sobre los diálogos interculturales, nos sentamos, alguien de la costa, alguien de la sierra, alguien de la selva, y todos hablamos castellano, ¿no? Sin embargo, los de la sierra y la selva saben castellano y su idioma nativo, ¿no? Y son mucho más interculturales que nosotros. Nosotros no nos esforzamos tanto por el diálogo intercultural, sino que los incluimos a nuestros proyectos que ya están en marcha, ¿no? Por ejemplo, eso, replantear nuestra visión sobre estos puntos, sobre qué estamos contribuyendo para la construcción del país, la construcción, el cambio, ¿no? Y sobre el punto sobre la ecología, bueno, sí es cierto, ¿no? Los científicos internacionales nos han dicho que tenemos 11 años para evitar el aumento del 1.5%, perdón, 1.5 grados de calentamiento global. Tenemos solo 11 años para reducir para evitar que nos sigamos calentando, y el calentamiento de nuestro planeta implicaría la pérdida de casi todo de lo que conocemos, ¿no? De los ecosistemas del mar, de los bosques, etcétera, y eso implicaría una precarización de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. No estamos pensando en tener hijos, creo que no van a conocer lo que nosotros conocemos o lo que han conocido nuestros padres, ¿no? Es una situación bastante difícil, es una situación, incluso escuchaba a Alejandro y a Paul, en el que tenemos que radicalizar nuestras intenciones para poder lograr, no tenemos punto de negociación en este momento, están en juego nuestras vidas, ¿no? Está en juego nuestro futuro, ¿no? Y en ese sentido vamos hacia buscar cambios mucho más radicales en el sistema, ¿no? Y el sistema económico ya simplemente no es posible mantenerlo, ¿no? Hay que pensar en otras cosas, hay que pensar en las reivindicaciones sociales, ¿no? En la construcción de nuestro propio proyecto político. Creo que es una tarea, como también lo ha mencionado Paul, creo que no lo vamos a poder ver nosotros ahorita, pero sí podemos ir cimentando, ¿no? Los caminos hacia esa bajada de la cumbre, ¿no? Quizás no terminemos de poder alcanzar todo lo que hemos contemplado, pero sí empezar a armar caminito y como pasar nuestra chita para poder limpiar camino y ver por dónde vamos avanzando, ¿no? Son tareas larguísimas, ¿no? Acordémonos que nosotros vamos a entrar al bicentenario con grandes desigualdades, una situación bastante terrible, ¿no? Sobre todo en este momento, y que vamos a empezar a tener personas que están privilegiadas en este momento para sobrevivir al cambio climático, para sobrevivir a las pandemias que se nos vienen o a la pandemia en la que estamos, ¿no? Que diferente a los que empiezan a ser afectados, ¿no? Tenemos migrantes por causas de cambio climático, ¿no? La pandemia generó migraciones masivas, ¿no? Lo que veíamos pasar en Europa oriental, lo vimos pasar en nuestro mismo país, la gente movilizándose, ¿no? Eso nos implica repensar, ¿no? Incluso pensar que las ciudades han saturado tanto que nuestros propios hermanos y hermanas han tenido que recurrir al campo, ¿no? Para poder sobrevivir, no solamente porque aquí la ciudad era insostenible vivir, sino que también el campo termina siendo fuente de sostenimiento, ¿no? Y pensemos de aquí a un año, toda la migración que se generó hacia el campo va a generar cambios sociales dentro del campo también, ¿no? Entonces hay que pensar en un desarrollo desde las regiones, ¿no? Ya no solo centralizado en las ciudades, sino desde las regiones, que es algo que se ha olvidado hace mucho tiempo. Es un proyecto que nunca se tocó, o que se mencionó, pero nunca se ejecutó ni me sirvió más pie a eso dentro del proyecto político como país, como nación, ¿no? Bueno, eso chiquito. Gracias, Micaela. Otra pregunta que imagino se la hacen a Paul desde las redes sociales de José Carlos Lamas es si Marx va a participar en las elecciones del 2021. Creo que no tiene inscripción, está buscando un vientre de alquiler para poder postular. No, yo creo, por cierto, fuera de bromas, que
que va a participar, porque además el tema del marxismo y del comunismo ha terminado volviéndose protagónico, no solo en el Perú, sino en el mundo, en el discurso de la derecha, de la ultraderecha. Ahora uno dice, suban el sueldo mínimo, es el comunismo. Ese tipo es marxista, ¿no? Ahora dicen, hay que declarar un bono universal porque la gente no puede mantener la cuarentena o mantenerse en su casa para evitar la pandemia sin recursos. No, ya ven, ahí está el comunismo. Inclusive, pónganse su mascarilla para protegerse del virus. Y la gente sale en marchas, no al bozal comunista, marxista. Entonces hay un discurso increíble en el cual la derecha reaccionaria se ha atrincherado muy fuertemente, en el cual pareciera que el comunismo maneja el mundo y que tuviera un poder alucinante. Entonces yo creo que, fuera de bromas, el tema va a estar en discusión, y me parece, para decir lo último sobre esto, que lo que se ha hecho muchas veces en los últimos muchos años es huir de manera reactiva a ese tipo de discusiones. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y creo que habría que ir pensando más bien en un discurso que no sea de retroceder, sino de avanzar, de no tener miedo a las acusaciones de un pensamiento, por ejemplo, inspirado en elementos del marxismo, sino más bien que tenga la fortaleza de afirmar que ese tipo de miradas son necesarias para poder superar la crisis económica en la que estamos. Bien, una pregunta de coyuntura, ¿no? Un poco. Para ir finalizando este primer webinar que se organiza de la carrera de periodismo, Alejandro, quería también quizás algunos comentarios finales, más allá quizás del libro, en el trasfondo, ¿no? El mensaje en sí que deja esta conversación bastante enriquecedora del día de hoy. Sí, Lu. Mira, principalmente tomando las últimas palabras de Paul, del profesor Maquet, quedan claras dos cosas en base a la experiencia del COVID a escala planetaria. La primera fue que efectivamente existen dos tipos de trabajadores, y todos estos trabajadores que fueron históricamente apaleados, que era el trabajador del aseo, el trabajador doméstico, que tenía que transportarse, tuvo que colocar su cuerpo, su salud y su vida en tensión para poder recibir un salario. Hubieron otros trabajadores, también obreros calificados, obreros ya más en el plano cognitivo, propiamente tal, que trabajaron a distancia, se pudieron quedar en la casa, y ahí hubo una diferencia dentro de los mismos sectores laboriosos, los cuales yo llamo obreros transversalmente, en los mismos sectores laboriosos se expresó un cambio. Y eso mismo, como dice Paul, empuja incluso a lugares como la Comunidad Económica Europea a acelerar las discusiones relacionadas, por ejemplo, con el salario mínimo universal, con la generación de una nueva Bauhaus. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en términos concretos es que este sistema ya está en una crisis sistémica tan profunda, la cual no puede abrir paso a un nuevo proceso de acumulación, porque como dice Paul, que es algo evidente, para nosotros hoy es algo evidente, pero al parecer que para la gente en 1950 no era evidente, antes del pic del petróleo en 1973 no era evidente, el crecimiento no puede ser infinito. El crecimiento no puede ser infinito. Y el crecimiento no puede tomar diversificaciones, el crecimiento toma elementos industriales concretos. Y en ese sentido aquí estamos en un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es que tenemos que hablar de decrecimiento, tenemos que hablar de rearticulación de los recursos, y queramos o no, nuevamente, el problema y el espectro del comunismo vuelve a aparecer, que estuvo completamente destruido, completamente aplastado, el fin de la historia con Fukuyama, etcétera, etcétera. Todo eso hoy día ya no pesa nada, porque la realidad concreta se expresó de una manera tan brutal que hoy en día hay que volver a pensar la política, y los sectores que históricamente estuvieron alejados
con este centrismo liberal de los pensamientos más radicales de izquierda vinculado a la socialización de la producción o de ciertos derechos básicos, hoy vuelven a observar hacia este lado. Y en ese sentido, a nosotros nos han quedado muchas cosas claras. Primero, gran cantidad de las muertes del COVID pudieron haber sido evitadas si hubiese un sistema sanitario en cualquier parte del mundo, tanto en Italia, como en Chile, como en Perú, como en Ecuador. Eso es transversal. Cuando los derechos sociales mínimos se hicieron mercancía y pasaron a ser mercancías peligrosas porque terminan autosocavando la misma existencia de los seres humanos, y si queremos hablar en términos capitalistas, la misma existencia de la fuerza de trabajo, cuando la fuerza de trabajo estuvo en tensión su propia vida por el hecho de la mala administración del Estado de parte de cosas como la salud, lo que nosotros nos encontramos es que hay un momento de volver a hablar, hay un momento de levantar la voz, y como dice Paul, muy claramente y muy estratégicamente hay que salir hacia adelante. La salida hacia atrás ya no implica absolutamente nada. Este salir hacia adelante implica decir, bueno, tú te posicionás en este lado, incluso tú te reivindicas como comunista. ¿Qué significa ser comunista ahora? Y ahí está la asociación semántica inmediata, que ser comunista es buscar saldar el reino de la necesidad a través del ejercicio de la libertad. Y es precisamente lo que se aborda tanto en el texto y es lo que se aborda en el futuro. Todas estas clases de regímenes de administración de capitalismo de Estado, con todas sus variaciones estrafalarias como Corea del Norte, eso es comedia. Esas no son alternativas políticas. No son alternativas políticas, menos para un etos cultural como el latinoamericano. O sea, no somos un continente militarizado, ni militarizable. Independiente que hayan habido horrores en nuestro continente como el Plan Cóndor, y horrores como nuestros detenidos desaparecidos y como nuestros dolores que arrastramos como pueblo latinoamericano de nuestra patria grande, eso no implica que podamos ser un pueblo militarizable. Somos pueblos que tenemos otras formas. Y como dice Paul, en base a esa misma forma, en base a ese mismo etos, en base a ese mismo sincretismo, en base a ese conjunto de elementos distintos, difíciles, en lógica de la diferencia, es donde se cruza. Ahí se hace el trayecto, ahí se llega al valle. Es de acá, no es de allá. La posibilidad, yo creo que la posibilidad estratégica para la articulación de una especie de socialismo sui generis en Latinoamérica es más fuerte que en cualquier parte del mundo. Primero porque somos uno de los continentes más golpeados por toda la crisis económica, con todo el crack que vino en el 2009, que se extendió como un largo periodo que llegó hacia nosotros, y segundo elemento porque también en el COVID fuimos uno de los continentes más golpeados. Porque también el COVID no fue solo una tragedia de salud. En términos concretos, el COVID es un golpe a la economía, economías tan débiles como las nuestras a nivel latinoamericano, a nivel de servicio. Entonces, en ese sentido, sí se van a expresar cosas, pequeñas escaramuzas, pequeñas revueltas que se van extendiendo. En el caso chileno, que fue antes del COVID, el octubre chileno fue por un aumento del precio del metro. Fue por un aumento de 30 pesos en el precio del metro. Y nosotros decíamos, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y desde ahí viene el gran problema. Nosotros somos pueblos que hemos jugado este camino de modernización, que en algún minuto se nos impuso, a costa de soldados se nos impuso, que terminó con lógicas extrañas de transiciones pactadas, que ocurrió en distintas partes del continente, en el caso peruano en particular no, pero en Brasil ocurrió, en Argentina ocurrió. Pero en términos concretos lo que nosotros nos hemos enfrentado como continente son dos cosas. La primera es que como territorio somos más fuertes juntos. Somos más fuertes juntos. Y que la transversalización de la lucha política de los sectores laboriosos, de los sectores oprimidos, de los sectores explotados, tiene esa necesidad. En el futuro, distintas explosiones de distintos colores, las 1000 mesetas que van a explotar de resistencia en este continente, tienen que expresarse desde ahí, no desde otro lugar. Y básicamente la lección del COVID es esa. Somos sociedades que ya se están internacionalizando. Tenemos flujos migratorios muy potentes. En el barrio que yo habito, barrio latino, yo vivo en barrio latino. Y en este barrio latino, los chilenos no somos, en términos concretos, cultural, no somos más chilenos que más venezolanos. Y si sumas a los venezolanos con los colombianos, con las minorías dominicanas, con las minorías haitianas, tienen más población
hay más población que es de origen extranjero que propiamente tal chileno. Más el enorme flujo migratorio peruano que tienen barrios completos, la pequeña Lima, etcétera, etcétera. Yo estoy a 2 cuadras de ahí. Entonces ya somos países distintos. Y estos flujos se van a profundizar. El flujo de venezolanos que llegó a Perú también es expresión de lo mismo. Entonces son cosas que están ocurriendo. Todas estas crisis, para el latinoamericano que es ducho en sobrevivir a la crisis, son oportunidades. Estas oportunidades son que realmente las lógicas más insulares que hemos tenido culturalmente como países se vayan rompiendo de manera sistemática y permanente. Vamos a alcanzar en algún minuto una especie de cultura general latinoamericana que se va a expresar en eso. Y eso va a pasar en 10, 15 años, no va a pasar en 40, 50, 60 años. Va a pasar ahora. Ya está ocurriendo. Ocurre cuando uno baja a la calle y ve la comida que te venden. Ocurre cuando uno va a un restaurante y ve quién te atiende. Ocurre cuando qué clase de profesores o estudiantes llegan a los mismos programas de posgrado. Son cosas que están ocurriendo. Y la pregunta es, ¿a dónde va a estar la izquierda? ¿A dónde va a estar el anticapitalismo? ¿Y cómo se va a posicionar el anticapitalismo frente a una impronta ecológica, con una crisis sanitaria, con una crisis en la educación, que es transversal, con estos nuevos modos de producción remota que estamos generando, con la irrupción de estas lógicas de productividad y capitalismo cognitivo que a su vez chocan con las lógicas productivas anteriores, que a la vez son los sectores más precarizados que se exponen a enfermedades o a cosas como el COVID, que es la primera de una hilera de cosas que van a llegar. No se trata de tener un relato escatológico, se trata simplemente que es un fenómeno que también se ocasiona por la producción masiva de carne, por el nulo respeto a los ciclos, al metabolismo de la naturaleza, ese mismo inciso que tenía Marx en El Capital, y eso es así. Y cuando esto ocurra se va a profundizar, y ahí las preguntas son ¿hacia dónde vamos a ir? Vamos a proponer, por ejemplo, una revisión de carácter ecosocialista de la línea tipo Michael Lewis, o vamos a ver una lógica parecida a esa, o vamos a avanzar hacia un aceleracionismo postcapitalista como plantea Nick Land o Snirsek, de acelerar los procesos incluso de destrucción para un devenir distinto. Eso es una comedia británica. Lo que nosotros tenemos que hacer es parar como socialistas o como militantes del anticapitalismo la destrucción del ecosistema. Y es una premisa elemental. Entonces, en ese sentido, lo interesante, para retomar un poco el cierre y el motivo de por qué se me invitó acá, lo interesante del texto del profesor Maquet es precisamente eso, que da en el clavo con un conjunto de temas que no son temas propiamente tales del lugar o la territorialidad específica en donde él se desenvuelve políticamente, intelectualmente, académicamente. Son transversales. Y esa transversalidad hoy es axiomática para que nosotros podamos pensar otro mundo posible. Así que yo creo que desde ahí es el desafío. Ir al avance estratégico de posicionarnos como una alternativa anticapitalista real, desde diferentes espacios, entender que el anticapitalismo es múltiple, entender que lógicas del partido único fueron errores estratégicos que lo único que hicieron es atrasar la posibilidad de otro régimen durante 50 y 60 años, que fue lo peor que le pudo haber pasado a la izquierda, y entender finalmente que en términos semánticos, conceptuales, el socialismo tiene más relación con la libertad que con lo que se llamaron socialismos reales. Yo creo que esos son los ejes estratégicos en los cuales uno debe pensar la política. Eso principalmente. Gracias Alejandro, gracias a Micaela también por habernos acompañado en este webinar. Definitivamente esto da para más, así que intentaremos hacer una segunda parte de quizás más acorde ya a lo que vaya pasando en los siguientes meses y la proximidad de las elecciones, que podría caer muy bien este tema bajo ese panorama, ¿no? Paul, simplemente comentar quizás a los seguidores que nos siguen viendo y que no han podido todavía tener acceso al libro, dónde se consigue, de qué forma pues pueden también hacer la lectura respectiva de lo que se ha conversado el día de hoy. Ya, el momento del cherry. Este es el librito, por si acaso. Está en librerías, está en librerías como El Virrey, entre otras, en la librería de la Universidad Católica,
en la librería del Centro Cultural de la Católica en Camino Real. Y además pueden buscar, comunicarse a la editorial, que es Acuedi, está en Facebook, allí les pueden escribir y se pueden programar entregas por interno. Y también hay una versión digital que también se puede encontrar en la editorial de Acuedi y en las distribuidoras de libros digitales. Perfecto. Agradecerles nuevamente a todos, a Micaela Guillén, a Alejandro Lagos de Chile y al profesor Juan Maquet por este gran conversatorio y esta presentación del libro. Esperamos tenerlos nuevamente obviamente, ojalá el próximo año ya podamos tener la posibilidad de tener un conversatorio ya presencial para poder conocernos. Nuevamente les agradezco y este ha sido uno de los primeros webinars de una serie de reuniones virtuales con diferentes temas que iremos tocando y que se están organizando desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Luis de Montoya. Muchas gracias.